Hola, Hola buen día. Luca, ¿Cómo va? ¿cómo te va? Bienvenido. Te voy a presentar al tribunal del concurso. Bueno, el arquitecto diseñador Horacio Borodiller, el arquitecto Santiago Pistone, la alumna de arquitectura Luciana Vega Gómez y mi nombre es Máximo Marul, como titular del taller. Bueno, vas a tener 15 minutos para exponer tu propuesta didáctica del tema que se le fue asignado y después nosotros tendremos 10 minutos para conversar con vos en la entrevista. Ok, ¿Querés probar de compartir pantalla? dale. Perfecto. ¿Querés probar de pasar a ver si pasa bien el slide? Pasa una. Sí, Perfecto, listo. Te dame un escuchamos. segundo, que si no, no los veo a ustedes. Y es raro hablar así. Ahí está. Igual Bien. estamos bien. Un poco pensé mucho en decir lo correcto, porque bueno, es mi primer concurso. Y uno no quiere fallar. Pero bueno, creo que viene por ahí un poco mi motivación docente y es romper ese tema de cómo nos formaron a nosotros, entre lo que está bien y lo que está mal, y esperar esa aprobación. Y bueno, y encuentro en estas modalidades de diseño a través del taller la oportunidad de salir de los lugares comunes o tal vez ese mandato de profesor-alumno y pasar a pensar en personas, estudiantes, facilitadores, intermediarios de ese conocimiento. Y un poco también la motivación se termina de cerrar cuando participé de los cursillos a principio de año y bueno, realmente me sentí muy cómodo con esto que está empezando en la UNR, pero que bueno, que por suerte hay personas con bastante experiencia en otras universidades o instituciones y que creo que puede ser muy enriquecedor en lo personal también, el compartir esos espacios con otras personas, estudiantes, profesionales y formadores. Así que bueno, decidí dejar de lado un poco lo políticamente correcto que había pensado decir relacionado a la motivación docente, pero bueno. Eh, Pasando tal vez al tema central, mi propuesta se basa en un trabajo práctico de sistema de identidad visual de baja complejidad. Está pensado el práctico para el segundo cuatrimestre, o sea que tiene precondiciones, presupone que las personas que cursan la asignatura ya realizaron un recorrido por otros prácticos, ya tienen la dinámica de taller aceitada y también se vieron distintos contenidos como lenguaje estilográfico, estructura, campo visual. Y sin ser un condicionante para el práctico, también se vería enriquecido por contenidos de tipografía 1 como legibilidad, visibilidad, ritmo, medios expresivos, tanto las formas, la utilización de color, textura, materialidad. Y también fundamental, sería muy útil la cursada de semiótica y cultura visual para entender un poco sobre grados de iconicidad, símbolos, índices y demás. Entonces, bueno, no se vería condicionado, pero sí sería muy útil esa articulación de contenidos con las otras asignaturas. El práctico tendría como objetivos generales fomentar el pensamiento y la acción proyectual como herramienta para transformar escenarios, situaciones, también reconocer el contexto como una cualidad que transforma el sentido, ¿sí? Y también esto que mencionaba al principio del tema del taller, generar siempre un espacio crítico reflexivo en esta oportunidad en torno a la identidad visual. Particularmente se abordaría el concepto de sistema de identidad visual, eh, relacionado también a constantes y variables. En el plan de estudios, en taller 1 está sistemas de baja complejidad, pero creo que también para entenderlos habría que mencionar qué es un sistema de alta complejidad, más allá de hacer foco en los de baja, y también esta de la apertura del sistema en tanto sistemas abiertos o cerrados
de identidad. Bien, y también, bueno, lo mencioné un poco al principio, como en las precondiciones del práctico, habrían contenidos relacionados, como que es el signo visual, la síntesis conceptual o formal, condicionantes de sentido, entendidos como el lenguaje y el estilo gráfico, la estructura, el campo visual, la tipografía también utilizada como mensaje gráfico, y la retórica en cuanto a la polisemia de la imagen y todo lo que puede decir, queramos o no queramos, una imagen. Bueno, y por último, el tema de la argumentación y narración como herramienta para empezar a generar una identidad. La cronología y el seguimiento está planteado en 5 clases, con un lanzamiento de la actividad en una clase 0, lo denominé, ¿sí? Y también tendría un momento asincrónico que está entre la clase 1 y la clase 2. Sobre la clase 0, ¿sí? Sería sobre el final de la clase anterior a la 1, se divide al curso en grupos de 4 o 5 personas y se le entrega de manera aleatoria un cuento infantil o un cuento corto, ¿sí? A cada grupo. Luego de la lectura de ese texto, ¿sí? Los estudiantes tendrán que elegir una edad, ¿sí? Que se les va a presentar, podría ser edad de piedra, edad de los metales, edad antigua, edad media, moderna, ¿sí? Y un estilo de música, que podría ser ya folclore, cumbia santafesina, son una excusa en realidad para empezar a generar el posicionamiento ante un posible sistema de identidad visual. Entonces, una vez asignado el texto, el género y la edad, la consigna en sí para la siguiente clase es que produzcan un moodboard grupal, ¿sí? Este moodboard se explicaría lo que es y se utilizaría como herramienta para empezar a crear un estilo gráfico, un clima visual, aclarando que son imágenes creadas por otros. O sea, que no produzcan imágenes en la previa, ¿sí? Entonces, resumiendo, porque se está haciendo un poco largo, me olvidé de poner el cronómetro, así que bueno, vamos a jugar un poco con el tiempo. Para la primera clase tendríamos que contar con un moodboard en A3 color, la cartuchera de diseño, que son lápices, los fibrones, la trincheta, diarios, revistas, posibles radiografías, recursos gráficos de prácticos anteriores e imágenes relacionadas al moodboard. En este aspecto me parece importante mantener un canal de comunicación con los estudiantes, que podría ser un Moodle, grupo de Facebook o, bueno, WhatsApp. Me parece un límite, pero bueno, a definir, pero sería importante para recordar. Bien, ahora pasamos a la clase 1, que está planteada como descubrimiento de conceptos claves y tiene foco en el debate. Bien, el primer momento de esta clase inicia con la colgada de los moodboards y se facilita en el espacio de taller esto de, a través de preguntas abiertas, empezar a hablar de universo conceptual, posicionamiento, contexto. Si se puede ver en los distintos moodboards qué palabras eligieron, ejemplo, qué edad le tocó a ese grupo, o bien qué estilo musical, ¿sí? Y también hablar del universo visual, el estilo gráfico y el clima, para ver si nos imaginamos qué cuento les tocó, ¿sí? Un segundo momento en la clase sería el empezar a producir una pieza gráfica propia. En el lugar habíamos utilizado imágenes de otras personas. Ahora llega el momento de la producción con todos los materiales. Y la producción de la pieza sí ya sería individual. O sea, pasamos de una instancia grupal a una individual de producción. En lo cual se les podría pedir, por ejemplo, que hagan una postal, ¿sí? Sin descuidar el
el texto, o sea, las palabras elegidas, el posicionamiento dado, ni el estilo gráfico o clima que se empezó a plantear en el Moodboard. Según cómo esté el tiempo de la actividad, se les podría pedir incluso que hagan variantes de esa misma postal, o no, eso para ir manejando en la dinámica del taller y el rendimiento del grupo, ¿sí? Estas imágenes ya tienen que ver con lo que Cecilia Maceo plantea como una habilidad fundamental de los diseñadores gráficos de traducir en imágenes las palabras. Habría un recreo en el medio y pasaríamos nuevamente a un momento de colgada, donde acá sí empezamos a tironear de contenidos de las otras asignaturas, o bien a ver qué conocimiento podemos, duro, qué conceptos podemos incluir. Entonces nos metemos de lleno en identidad visual y sistemas, viendo lecturas posibles, si esas postales funcionan en el caso de que tengan texto o palabras o no, si hay una linealidad para hablar de, no sé, Edad Media, si tuvimos que poner Edad Media y no está reforzado con otro elemento, con otro signo. Empezamos a hablar de constantes y variables en los sistemas, porque vamos a tener 4 o 5 postales, una de cada estudiante relacionada a un mismo Moodboard. Entonces empezar a ver qué elemento gráfico tironeó o usó cada persona, para dar cuenta de ese posicionamiento y ese clima. Y ahí también podría aparecer una noción básica de sistemas abiertos y cerrados, en tanto ver si hay una apertura o no del sistema al comparar las postales, por más que sean de distintos diseñadores. ¿Sí? Bueno, y luego de ese espacio de reflexión, estaría el cierre de la clase, que se plantea una actividad individual, que sería la actividad sincrónica que estaba planteada en el recorrido, que sería de síntesis gráfica, entendiendo que ella se dio anteriormente en la cursada. Entonces, habría que trabajar en posible síntesis, en qué elementos de esa postal me apropio para hacer una síntesis del posicionamiento, del clima y demás, para empezar a construir un segundo elemento de un sistema de identidad, ¿sí? Esa síntesis se subiría en algún tablero colaborativo como Mural, Miro o alguna plataforma así, y para que alguien del cuerpo docente de una evolución tendría que tener cierta cantidad de comentarios de compañeros para seguir fomentando, o en realidad tratar de pasar esta dinámica de taller de lo presencial a lo asincrónico y seguir trabajando. Me pareció interesante recomendar bibliografía. Hay un libro de Cecilia Maceo, el de Diseño y Sistema, Bajo la punta del iceberg. Hay los 2 capítulos iniciales. Y ese mismo, bueno, lo tengo, me quedó en el comedor. Nada, bueno, verás que está explicado muy fácil, y creo que es súper sencillo de apropiarse el contenido. Después, bueno, de Carlos Carpintero, Sistemas de Identidad. Tiene un recorrido durante todo el libro que toca bastante de semiótica, nombra a Saussure, Peirce, y va haciendo todo un análisis muy superficial, pero que, bueno, particularmente los capítulos 3 y 4 tienen algunas partes interesantes. Si bien habla de géneros discursivos, que está en taller 2, no en 1, creo que sería algo complementario que suma. Y de Guillermo Brea, el libro Brand Book, si bien me parece demasiado avanzado, porque ya habla de toda una noción de branding, no tan, o sea, sí del ámbito corporativo, pero es totalmente aplicable a algo más experimental como a la actividad que se plantea.
el capítulo 3 habla de esto, de la identidad como un proceso y no como un estado, y el contexto, y bueno, y me parece que sería contenido interesante. Bueno, respecto a la universidad y la educación pública, yo soy de Ushuaia, vine a Rosario porque había educación en diseño pública, tenía la Buenos Aires, pero bueno, por miedos vine a Rosario, estudié en un terciario y después de un tiempo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la UNR y conocer cómo se da, por ejemplo, en la UBA o en Cuyo, y, y creo que por un lado, la educación pública y universitaria es fundamental para elevar la calidad de los diseñadores actuales y futuros. Eh, Requiere, si no, un esfuerzo individual muy grande llegar a los mismos contenidos sin estar en la universidad. Yo me di cuenta después de estar trabajando 6 años en agencia, lo que vi en la universidad no tenía la misma calidad que el terciario ni que la experiencia profesional. Esa apertura de miradas no la había encontrado. Y creo que es fundamental que sea público, eh, porque realmente lo pone al alcance de todas y todas las personas. Por último, claramente la metáfora está sacada del libro que tiene en las manos Máximo. Creo, como reflexión final, leí el plan de estudio que el, el programa plantea diseñadores que puedan diseñar la profundidad del iceberg y que el diseño se sostenga y no choferes de mouse o, o nada. Yo lo veo laboralmente manejado, operadores de programas que hacen cosas hermosas que yo no tengo idea cómo se logran, pero que las producciones no tienen sustento. Entonces, bueno, creo que hay que aspirar a lograr este modo de diseño. Y un poco ahí termina la presentación. No sé cómo estuve de tiempo. Bien, perfecto, Lucas, se cumplieron justo recién los ¿Bien? 15 minutos. Eh, Está muy bien. Bueno, no sé si Horacio o Santiago le quieren hacer alguna consulta puntual. ¿Puedo empezar? ¿Sí? No, como tenés una vinculación ya que hiciste el cursillo, tenés un trabajo práctico muy detallado, hasta con recreos, etcétera. ¿Cómo te imaginás, en el caso de estar, de obtener y de estar en el taller con Máximo, cómo te imaginás en un curso con 50, con suerte, 50 o 60 alumnos? Más allá de la experiencia inicial del cursillo, que tiene una salvedad, no es evaluatorio, digamos, es introductorio, pero no es evaluatorio. Sí, no sé, o sea, como me imagino, es abarcativa, así que podría imaginarme de distintas formas. No sé cómo están planteadas las comisiones, más allá de tener 50 o 60 alumnos. Si hay una consigna común, se pueden plantear formas de lanzar trabajos prácticos a nivel masivo en un aula magna, en el caso de existir, y después, digamos, con una idea general, ya manejar las dudas, consultas o inquietudes de 50 o 60 alumnos sería algo más manejable. También en mi experiencia, algo que funcionó era recibir las consignas grabadas, digitales. Entonces, al momento de llegar al taller, ya se llegaba con dudas puntuales o se reforzaba el video que se había y el PDF con la consigna que se había enviado. Entonces, la realidad es que no, no me imagino esa cantidad de estudiantes como una barrera para poder llevar adelante las dinámicas de los prácticos. Sí creo que el mayor desafío ante esas cantidades
es lograr que esas 50 o 60 personas participen activamente en esto de la crítica y la reflexión, o sea, logren exteriorizarlo, porque ahí es cuando, si yo me lo guardo para mí, tal vez Horacio no me puede decir, no, pero yo creo que es distinto. Entonces, bueno, creo que el mayor desafío no está en la cantidad, porque también esto te puede pasar cuando estás frente a 10 personas y no a 50 o 60, sino lograr ese intercambio, creo que es el mayor desafío ante ese número y ante cualquiera. Bien. Bien. Bueno, por mi parte está bien, no necesito hacer ninguna pregunta. Gracias. Sí, a mí me quedó claro también. Luciana, damos paso al siguiente entonces. Gracias. Gracias, Lucas. Lucas. Que tengan un buen día. Gracias. Chau, chau.